Su señoría Sor María es el título del último libro de José Luis Heras Celemín, a quienes nuestros lectores por supuesto ya conocen porque es nuestro corresponsal político en el Congreso de Diputados y bueno, para nosotros es un placer tenerla aquí, que venga a presentar su último libro que ha tenido que ha sido todo un éxito en la última feria del libro de Madrid. Vamos a contarle a nuestros lectores primero la historia de que esto es Sor María es una monja, ¿no?, que entra al Congreso de Diputados y bueno, mejor que lo cuente usted. Cuéntenos un poquito, resúmanos un poco la historia. Sor María es un personaje muy trabajado. Este ya es la tercera novela que utilizo ese mismo personaje. Evidentemente antes no era monja, antes era de otra forma y no había sido diputada. Y se me ocurrió con una buena idea hacer por primera vez que una monja accediera al Parlamento con una pretensión tan simple como decir: voy a intentar que las cosas aquí se hagan bien, con la honestidad y candor de la monja, y las cosas las va haciendo como le van saliendo. Y al terminar el libro tenía una virtud, y es que los diputados que lo han leído, que lo han leído unos cuantos, pues a todo el mundo le ha parecido bien, incluidos a los que teóricamente debería haber molestado, que es a los que le dicen: oiga, aprobaron ustedes unos presupuestos generales del Estado del año 2011 que son muy perjudiciales para España. Incluso a eso les ha parecido bien. Sí, de eso es la trama del libro. Nuestra protagonista, Sor María, Sor Tai Chi también, ¿no?, como aparecía en otros libros suyos anteriores, denuncia que a estos diputados por haber hecho algo que hoy llamaría mucho la atención, por haber aprobado unos presupuestos que, como usted decía, son perjudiciales. Ahora, me estoy yendo al final del libro, ya retomaremos, pero ¿cárcel para esos diputados o no? Porque cuando le preguntan a la monja sobre eso, pues no se moja demasiado. ¿Qué opina José Luis Heras sobre eso? Vamos a ver, a la hora de pensar el libro, de concebir el libro, había un hecho muy duro y muy claro en el país, y es que en algunas ocasiones en el Parlamento español los políticos españoles, los diputados españoles, anteponen los intereses personales y los intereses de partido a los intereses nacionales. Ese comportamiento, que es censurable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal no lo es tanto. Desde el punto de vista legal, en España no hay un delito, solamente es delito si consta en el Código Penal. Y en el Código Penal español no está específicamente tratado el hecho más importante que ha pasado últimamente, que es los presupuestos generales del Estado del año 2011 que se votaron con Zapatero, donde se subordinaron claramente los intereses nacionales a los intereses de Zapatero por seguir un año más, una legislatura más, utilizando los apoyos que necesitaba, que en este caso eran los del PNV y los de la coalición canaria. Entonces, eso es lo que se estudia en el libro con bastante detalle. Ahora, si merecen o no merecen cárcel, pues eso es lo que la monja dice: yo solamente denuncio. Reprobación política y moral ya la tienen. La reprobación penal la tienen que hacer los órganos jurisdiccionales, y para eso lo ponen en conocimiento los órganos jurisdiccionales en la novela. Son 500 páginas, 496, donde se van desarrollando todo eso y la serie de tensiones que se van organizando en España por eso. Lo que pasa es que deja una pregunta abierta muy interesante. Si habría cárcel para ellos, si habría cárcel para los malos gestores de las cajas y demás, quizás nos hubiéramos ahorrado todo lo que está pasando ahora, ¿no? La sensación que tiene el ciudadano es: hacen todo el desmadre, todo el desfalco, saquean saquean al contribuyente, saquean el patrimonio público y se van de rositas. Bueno, realmente eso está ocurriendo así. Lo que pasa es que quien tiene que poner coto a eso no es una monja. La monja lo único que puede hacer en la novela es hacer lo que hace, denunciarlo. Y tampoco es un escritor, que en este caso soy yo. Lo único que puedo hacer es escribirlo y decir: esto está ocurriendo así. El que tiene que poner coto a eso es el capítulo 41 del libro. En el capítulo 41 del libro se dice: en este momento hay un fiscal general del Estado, que es Torres Dulce, que está ejerciendo y que tiene que velar porque se cumpla el principio de legalidad. No es a la monja ni al escritor quien corresponde hacer eso, le corresponde a las autoridades nacionales. Muy bien, no vamos a destripar tampoco cada capítulo del libro porque no es la intención, sino que el objetivo es que nuestros lectores lo lean. Detrás de la obra hay una palabra que está latente, que está como un rayo dormido
que es a mi juicio, que es la palabra regeneración. Es decir, detrás del libro hay una exigencia de regeneración, no tanto de la política, también de los medios, también en todos los niveles de la sociedad. También es crítico con el periodismo. Usted, el periodismo que se hace hoy por hoy tampoco queda bien parado en la novela, ¿no? Hombre, yo creo que el periodismo está bien parado en la novela. Evidentemente existe, pero no es ahora, desde siempre existe ganas de que las cosas se hagan bien. Todo el mundo apetece que las cosas vayan a mejor. Evidentemente estamos todos funcionando a través del dinero, y el periodismo se mueve por dinero. Las fusiones de prensa que hay ahí son importantes, pero es que la semana pasada yo hice una entrevista a Jáuregui, el que fue ministro de la Presidencia, la publicamos ayer en Periodista Digital, la que publicamos el otro día, y él en la conferencia política que va a desarrollar el PSOE próximamente, ya incluye como uno de los puntos a tratar la realidad de la prensa, los oligopolios de la prensa, cómo maneja los grandes grupos de poder. Es que es un tema candente que está ahí y que había que tratarlo, y había que escribir una novela y notarlo. La solución, simplemente yo cuento lo que he visto. Yo he visto, porque además en la novela hay un 90%, un 90 y tantos por ciento son hechos reales. El resto es invención. Pero evidentemente la fusión Zanahoria se hizo. Antena 3 y la Sexta se fusionaron, y eso está así. Pero estamos la realidad del país es la que es. Estamos explicando el periódico El País. Estamos explicando los políticos la realidad, porque usted es periodista y siempre se pregunta en sus artículos por el porqué, por lo que hay, no se queda en la mera declaración. ¿Estamos explicando lo que pasa o nos estamos dedicando simplemente a entrecomillar titulares y a dejar el fondo sin tocar, sin analizar? Yo creo que nos estamos encorsetando. Estamos demasiado encorsetados. La realidad es que, por lo que yo conozco, la mayoría de la gente que accede al Parlamento, me refiero a los políticos, la verdad es que muchas veces se convierten en menos gusanos votantes. Lo que decía Abril Martorell, con estos bueyes hay que arar. Pero la realidad es distinta. La realidad es que, por ejemplo, una señora accede al Parlamento con 60 y tantos años, una diputada por Badajoz hace poco, y es un candor, es una delicia de persona que viene con la voluntad de servicio. Esa es la voluntad de la mayoría de la gente que va allí, con ganas de servir. Hace poco conocí a un diputado del PSOE que me llamó la atención por la honestidad que tenía, un nombre nuevo, Gordo, se apellida Juan Luis Gordo. Y esa gente con lo que va es con la intención de servir. Lo que pasa es que está muy encorsetada, están metidas en unas son rehenes de su propio partido, ¿no? Están metidos en unas organizaciones, en un aparato exactamente, en un aparato muy aparatizado, y bueno, pues la gente tiene intención de hacerlo bien, pero es que está muy encorsetado. Y luego, los que realmente mandan en el cotarro, lo que en el libro se llama las élites políticas, los que realmente creen que están por encima de lo demás, o que están los de la melé, esos son los que yo creo que realmente están manejando. Y contra esos es contra lo que la prensa, contra esos. En contra de lo que están haciendo esos en donde la prensa debería estar haciendo lo que, en mi opinión, intenta hacer, pero no siempre hace muy bien. Hablando de la prensa, aparece un personaje suyo, que es Napoleón Falco, al cual anteriormente ya le había dedicado un libro. En este caso, en la novela, es un magnate mediático y tiene una relación con la monja muy particular. Incluso hay ahí un conato de flirteo sexual bastante interesante en el libro. ¿Qué más nos puede decir? Porque nos ha dejado a los lectores así bastante impactados con esa turbia relación. Sí, el personaje aparece en la novela, además es coprotagonista, así que realmente al redactor es el que lo cuenta. Aparece por necesidad. Tiene que existir alguien capaz de sufragar los gastos que una formación electoral necesita para concurrir a las urnas. Y este hombre lo intenta manipular o lo intenta utilizar así. Desde el punto de vista de relación personal entre los dos personajes centrales, existe lo que yo llamo un amor intelectual, amor puro. Algún señalado político me ha abordado por los pasillos para decirme, oye, y al final se la tira. Y dije, pues mira, yo no lo sé, termina de leerte el libro. Me parece una buena respuesta. Que quede así. Que el bien del pueblo sea la suprema ley, ¿no? Yo creo que
vi reflejada también en esa frase de Cicerón lo que es José Luis Heras también como en sus relatos periodísticos, es decir, un creyente en las instituciones, una persona que todavía no ha tirado la toalla y no se ha entregado a ningún discurso apocalíptico, sino que es un defensor de lo que de un sistema que en lugar de derribar hay que apuntalar, y uso la palabra apuntalar porque usted también es ingeniero y sabe mucho de eso, ¿no? Vamos a ver, el libro empieza con la frase Salus populi suprema les esto, que en latín es la frase de Cicerón donde dice el bien del pueblo, la salud del pueblo debe estar por delante de todo lo demás. Hombre, la democracia ya es algo muy viejo y donde la idea principal de la democracia es la que tenía Cicerón, la que había ya en la época de los romanos, incluso antes en la época de los griegos. Con el tiempo las instituciones se han ido complicando y haciéndose más complejas y se han ido subordinando. Hay excesivas leyes, los principios son siempre los mismos, pero las leyes son excesivas. Entonces, lo principal que se debe procurar es siempre el bien del pueblo, y todas las leyes deben estar supeditadas al bien del pueblo. Por ejemplo, el hecho que se denuncia en el libro, que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 2011, no debería haber ocurrido como fue si cada uno de los que votaba se hubieran dado cuenta que lo principal era el bien del pueblo en general, no independiente. Dices, ¿crees en las instituciones? Claro que creo en las instituciones. Es que es la única forma de poder vivir en sociedad. La única forma de poder vivir es que en el pacto ciudadano, individuo, Estado funcione según unas normas y según unas pautas. Las normas son las leyes que tenemos, en muchos casos complicadísimas, en otros casos mucho más sencillas. Y luego está el sentido común. Yo creo que la novela realmente es eso, que posiblemente es también la forma mía de entender la vida. La forma mía de entender la vida es, hay una serie de normas que hay que respetar y hay que cumplir. Hay una serie de obligaciones que tenemos y una serie de derechos que podemos exigir. Eso es así. Y los ciudadanos, cuando ven esas fotos del Congreso de Diputados desangeladas, a veces un diputado hablando a la nada, porque todas las bancadas los escaños están vacíos y demás, se pregunta si al final no es todo una gran pantomima, ¿no? Un gran teatro donde nos creemos que vivimos en una democracia, sí, donde nos creemos que tenemos instituciones y en realidad no son más que una banda de socios, un sindicato de intereses que se juntan en provecho propio. Usted, desde su tribuna, desde el Congreso, ¿qué percepción tiene? Yo la percepción que tengo en el Congreso, la realidad que se ve allí, la realidad es que tiene dos componentes importantes. Una componente muy importante, que es la que se ve, aquello es una representación en la que cada actor hace su papel. Esa es una. Pero hay otra percepción mucho más importante y que yo creo que es la que siente la gente que lo está viendo, que es el que se sube a la tribuna, el que comenta con el de al lado, si realmente es diputado y realmente es español, está haciendo un trabajo y lo está haciendo bien. Luego hay personajes curiosísimos, por ejemplo, Joan Tardà, el de RC, el de la Esquerra Republicana de Cataluña. Este hombre sube en el Congreso y parece que es un señor descomunal. Te encuentras, por ejemplo, en el PNV o la Barría, que dices, ¿qué señor más? Y luego resulta que les trata, son exquisitos, es de una corrección exquisita, una inteligencia despierta, que están haciendo allí lo que creen que deben hacer. Es decir, hay dos partes. Por una parte está la representación, donde estás como actor representando, que es la que coge la cámara cuando está enfocando. Y por otra parte está el convencimiento de la persona que está haciendo. Por ejemplo, hace poco la intervención de una diputada por primera vez en la tribuna, no había subido nunca. Me confesaba que estaba realmente abrumada, que tenía miedo, que estaba nerviosa. Dice, para hablar 5 minutos estuve preparándolo más de 6 horas. Esa mujer durante 6 horas estuvo estudiando la intervención suya que iba a hacer y lo que quería decir durante 6 horas. Sin embargo, lo que se vieron fueron los 5 minutos que habló en la tribuna. Y lo que saldría en la prensa, si hubiera salido algo que no salió, es si se hubiera equivocado, si se hubiera metido el dedo en la nariz, si hubiera hecho una cosa rara. Eso es la realidad del Parlamento, creo yo, ahora. Y eso es lo que de alguna forma quiero contar ahí. Es que también hay una desconexión entre los políticos y la prensa, ¿no? Porque usted es un periodista en ese sentido aberraris. Usted persigue a los políticos, quiere hablar con él, quiere conocerles, les interroga, les interpela.
creo que el resto de los periodistas prefieren estar más cómodos en su tribuna, bajar a tomar el café y poco más, ¿no? No, yo es que no entiendo al político como un ente superior. Para mí el político es otra cosa. Es una persona que está afectada de un síndrome, que es lo que llaman el síndrome del poder. Les pica el síndrome del poder y quieren trabajar y quieren servir. Entonces, desde ese punto de vista, no es alguien superior. Alguien puede que entiende que el político sea superior. Otros periodistas también creen que los políticos son entes inferiores. Para mí no, son entes iguales. Entonces yo no persigo a un político. Si me lo encuentro, hablo con él. Y me encuentro con situaciones tan curiosas como la que me pasó esta semana. Yo llevaba unos meses intentando hablar con Llamazares, con Capalla Llamazares. Había una serie de dificultades por el medio, por la ocupación. Me lo encuentro por el pasillo. No, y vamos a decirlo. ¿Y tú quieres hablar conmigo? Y me dice, bueno, y nos ponemos a hablar y me encuentro con una persona absolutamente encantadora. No tiene nada que ver con el Pepito Grillo que aparece. Sí. Es una delicia de persona y la cosa resulta francamente bien. Así, si entiendes al político así y le comentas así, pues te encuentras con... Bueno, pero vamos a decir que Izquierda Unida obstaculizó ese encuentro. Y no vamos a dar más detalles, pero claro, es decir, también es verdad que no son solo los periodistas, también es verdad que desde el político pues está a la defensiva, pues no pone también las cosas fáciles en ese sentido. Eso se llama, quiero decir que hay que analizarlo de los dos lados, ¿no? Perdona la expresión porque es muy dura. Eso se llama miedo a la libertad. Los políticos tienen miedo a la libertad en general. Tienen miedo a la libertad de los demás, a que los demás les enjuicien, les critiquen y opinen sobre ellos. Y eso se llama miedo a la libertad del periodista que está preguntando al político porque cree que de alguna forma está relacionando. El que ya es viejo, como yo, y no tiene miedo a la libertad, no tiene por qué meterse ahí. Pues me parece una buena frase para terminar esta entrevista. Enhorabuena por la novela. Mal vamos si la regeneración de la política tendría que venir de la mano de una monja, ¿no? No es que la novela no dice eso. La regeneración de la política yo creo que tiene que venir por parte de los políticos y por parte de los demás. Si se contara todo lo que está ocurriendo, si no existiera las dos fracciones, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo que están haciendo una serie de pactos. El primer partido de la oposición y el partido en el gobierno con Convergencia y Unión, que son pactos secretos que no le cuentan a nadie. ¿Por qué no le cuentan a nadie? ¿Porque tienen miedo a que los demás lo sepan? Pues no tengan miedo ninguno, cuéntenlo. Eso en el origen de la democracia, en el ágora griega, la gente hablaba directamente entre ellos, no había ningún pacto oculto detrás. Yo creo que lo bueno de la realidad democrática es eso, que no tengamos miedo a la libertad. Ahora mismo estamos con la soga al cuello económicamente, el país está con un problema terrible y todo el mundo tiene miedo. ¿Miedo a qué? Lo más que puede pasar es que nos intervengan. Bueno, lo más que puede pasar es que el euro deje de funcionar y funcionemos otra vez con la peseta, con la pela, con lo que queramos. Bueno, es comprensible ese miedo, esa incertidumbre. No dejan de mentir. No dejan de rectificar y de lanzar mensajes confusos al respecto. Deberían hablar claro y decir las cosas como son, ¿no? Deberían hablar claro. Así habría menos miedo. Cosas como son, pero hay que preguntarse por qué lo que cuentan, las supuestas élites que cuento en la novela, por qué lo que cuentan es lo que cuentan. A lo mejor es porque ellos tienen miedo a la libertad de entender que lo que ellos cuenten, si contaran lo que están pensando, fuera perjudicial para los fines que están haciendo. Y como al final están supeditados a algo que creen que es la política, que la política no es una ciencia, la política es el arte de hacer posible lo necesario, pues son víctimas de esa servidumbre. Por cierto, me dejó preocupado con eso de que el PSOE va a revisar el tema de la prensa. Parece, no sé qué pretende hacer Jáuregui dentro de los medios. ¿Qué quiere intervenirlos? ¿Qué va a hacer? No lo sé. Yo en la entrevista que tuve el otro día simplemente me dio los puntos de la conferencia política que van a organizar y uno de ellos, me parece que el octavo, era ese. ¿Pero para qué se mete? Que querían revisar... No es que se metan. Querían revisar la situación. Querían abrir un debate para estudiar eso. A mí no me parece mal. Es más, creo que el PSOE en la situación que está ahora mismo lo mejor que puede hacer es aprovechar el tiempo que tiene para reorganizarse y revitalizarse, porque es uno de los pilares de la democracia española que necesitamos. Bueno, estarán preocupados porque van a perder ahora Televisión Española y ya no les queda un altavoz. Eso yo no lo sé.
Muchas gracias, José Luis Heras, por venir a presentar esta novela. Su señoría Sor María, editorial Anécdota, y bueno, una delicia para entender la realidad política de este país. Gracias.